Hoy nos acompaña el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a quien le agradecemos reciba Azteca Noticias para esta conversación. Muchísimas gracias, presidente. Qué gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Pues me gustaría empezar con su primer informe a la Nación después de que usted fue reelegido, el informe que dio hace unos días, donde usted reivindicó la guerra contra el crimen organizado y aseguró que Ecuador está retomando o recuperando el rumbo. Después de estos años de gobierno, ¿cuáles considera son los principales resultados de su administración? Bueno, varias cosas. Primero, nosotros recibimos un país totalmente destrozado, con más de 4.600 millones de dólares en atrasos de pagos, con 100 millones de dólares apenas en caja, con una crisis carcelaria, con una crisis de seguridad, una crisis social y pues un estancamiento absoluto económico y de inversiones. Hoy el Ecuador está en el rumbo correcto. En el año 2025 llegamos a más de 1.500 millones de dólares en inversión extranjera directa, que esa ha sido la inversión extranjera más alta en más de 6-7 años. Asimismo, estamos en récord depósitos, récord ventas, inflación controlada en menos del 2%. Hemos dado también esperanza a nuestros jóvenes, a nuestras madres solteras, a las familias ecuatorianas, porque la lucha contra el narcoterrorismo, contra la inseguridad, tiene que ser algo integral. No es solo jugar a policías y ladrones, como algunos creen que es algo así de sencillo. Esto es luchar para que una sociedad pueda salir adelante. Es con empleo, es con seguridad de inversión para generar empleo, es con asistencia social en barrios, en comunidades que antes no recibían nada y que están sumergidos en la violencia, en el crimen. No es solo atacar de una manera reactiva la seguridad, sino es darle una mejor vida a las personas. Esa es la forma de cambiar un país. Si podemos ahondar un poco más en esta estrategia del combate al crimen organizado, ¿cuál ha sido el resultado, por ejemplo, del estado de excepción que sabemos acaba de levantar y también de esta decisión donde decide pues, declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas? A 2 años de distancia, ¿cuál es ese balance? Bueno, podemos dar los números y son números exitosos. El 90% de los más buscados cuando iniciamos nosotros el primer periodo, hoy en día están o en cárceles ecuatorianas o están extraditados. Eso pues da una clara señal de cómo hemos combatido a estos grupos narcoterroristas. Ya no es una simple banda o pues una pandilla como antes se decía. Estas organizaciones criminales tienen operaciones en Europa, sus cabecillas tienen mansiones en países como España, tienen operaciones en Estados Unidos, tienen cuentas bancarias en varias naciones. Entonces, ya no es una lucha contra la delincuencia, ya es una lucha contra el narcoterrorismo, contra el crimen organizado y contra organizaciones que manejan decenas de miles de millones de dólares al año. Y digamos, en una visión un poco más amplia hacia la región, bueno, en América Latina sabemos conviven democracias liberales, también regímenes abiertamente autoritarios y gobiernos que enfrentan cada vez más tensiones institucionales. En ese contexto, ¿cuáles son los principales retos que usted considera existen para la región y cuál debería ser la prioridad de quienes creen en la democracia y en la libertad? Bueno, sí, es muy difícil esta lucha y también porque se vuelve un tema ideológico y lo tratan de volver, especialmente el extremismo de izquierda, trata de volver un tema ideológico estar cerca del pueblo. Significa que solo puede estar cerca del pueblo la extrema izquierda, solo puede reivindicar sus derechos la extrema izquierda. Tratan de satanizar cualquier cosa que no es el extremismo de ellos y eso lo vuelve sumamente difícil. Hemos tenido en la región la influencia del socialismo del siglo XXI ya por algunos años y ese discurso, con muchísimos recursos, algunos de ellos con el crimen organizado, se han metido en la sociedad.
Nosotros, desde el inicio, nosotros nunca fuimos un proyecto de extrema derecha, ni nada por el estilo. Nosotros fuimos un proyecto de progresismo realista, de darle a la gente educación gratuita, educación superior gratuita, salud, apoyo a emprendedores de parte del Estado, que exista asistencia social, especialmente a los más necesitados que llevan décadas, algunos olvidados. Eso ha sido desde el inicio nuestro proyecto y se acerca más a la humanidad. También sabemos que el litigio entre Ecuador y México continúa en la Corte Internacional de Justicia y las relaciones diplomáticas siguen suspendidas. ¿En qué etapa se encuentra hoy ese proceso y cómo perciben los ecuatorianos esta diferencia con el gobierno mexicano, sin perder de vista la relación histórica que ha existido entre las sociedades de México y de Ecuador, que es aparte? Bueno, siempre ha habido una buena relación entre México y el Ecuador Claro. y personalmente no tengo nada en contra de México. Lo que los ecuatorianos y este gobierno no podía tolerar es que pase una vez más, como ocurrió en el pasado, que ciertas embajadas se vuelvan refugios de criminales, personas con sentencias ejecutoriadas, personas que tenían, en el caso de Jorge Glass, una medida sustitutiva que era un arresto domiciliario con presentación periódica en corte. En una de esas presentaciones periódicas a corte se metió en una embajada, pero él estaba cumpliendo una sentencia. Entonces se dañó completamente lo que blinda en ese caso a una embajada. Personalmente me gustaría restablecer relaciones con el gobierno mexicano. Tenemos muchas empresas mexicanas también que invierten en el Ecuador y no hay razón alguna por la que tengamos pues, una pelea o tener relaciones diplomáticas suspendidas en este momento, que está más en la cancha del gobierno mexicano que en el nuestro. De hecho, más allá del caso Jorge Glass, el gobierno de México ha otorgado protección o refugio a figuras como Evo Morales o familiares incluso del expresidente peruano Pedro Castillo. ¿Usted cree que existe entonces el riesgo de que una institución tan noble como el asilo político termine siendo utilizado para construir una red de protección entre dirigentes cuestionados por corrupción, autoritarismo o intentos incluso de debilitar instituciones democráticas, como ha sido el caso? Bueno, sí, y también hay ecuatorianos refugiados en México en este momento. Eso afecta las relaciones del resto de América Latina con México. Tenemos gente involucrada en el caso ISFA, ISPOL, que afectó a la seguridad social de nuestras Fuerzas Armadas y Policía refugiados en México. También gente con sentencias, gente con casos penales, de nuevo buscan inmediatamente refugiarse en México. Eso no puede continuar así. No puede ser que cada vez que un político corrupto se le compruebe que comete actos de corrupción, automáticamente esto se vuelve persecución política y recibe un asilo en México. Volviendo, por ejemplo, al tema de la cooperación, porque bueno, sabemos que México y Ecuador enfrentan realidades muy distintas, pero una amenaza en común que tiene que ver con la seguridad y el combate al crimen organizado. Hemos visto que también en la región hay un movimiento que de alguna manera sale o surge desde un llamado en Washington para combatir al crimen de manera coordinada en el hemisferio, con iniciativas como el Escudo de las Américas y muchas otras. ¿Considera entonces que esto va mucho más allá de cuestiones como ideología o incluso como el crimen, como lo conocíamos o lo entendíamos hasta el día de hoy, que va más allá de la seguridad pública al interior de un país? Sí, totalmente. Y no creo que nace esto de Washington, esto nace de nuestras sociedades. Esto nace desde Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia. Estamos viendo cómo
las personas, como la gente, se está hartando de gobiernos que solapan el crimen, que justifican el narcoterrorismo, que pues les parece que está bien hasta cierto punto y victimiza a las personas que están involucradas en narcotráfico o en crímenes violentos. Estamos viendo los resultados. La sociedad chilena votó por Kast, eligió a un presidente que está en contra del narcoterrorismo. Ocurrió en Argentina con Milei, ocurrió con Paz en Bolivia, ocurrió en Perú ahora con Keiko Fujimori y en Colombia con Abelardo de la Espriella, que en este momento pues lidera los sondeos para ganar las elecciones en unos días. Eso no es solo un llamado de Washington, eso está pasando también internamente en nuestros pueblos, en nuestras sociedades. La gente está harta de ser extorsionada, la gente está harta de que haya balaceras en sus barrios, que maten a conocidos, que haya impunidad para crímenes terribles solo porque pues, los criminales tienen algún nexo con la función judicial o con la política. Eso viene del corazón de Latinoamérica, eso no viene de Estados Unidos. También hemos visto en los últimos años una influencia creciente, una competencia incluso de fuerzas extrarregionales que quieren de alguna manera también llegar a tener presencia en la región. ¿Cómo pueden nuestros países preservar su soberanía y beneficiarse de esa competencia sin convertirse en un terreno de disputa entre las potencias? Bueno, uno tiene que escuchar a su gente. En una democracia, al final del día, lo importante es que la voluntad del pueblo sea lo principal y sea lo que se respete. Esto no es algo ideológico, esto no es un tema tampoco sobre una potencia sobre otra, es qué le da mayor beneficio a nuestros ciudadanos y al mismo tiempo qué es lo que ellos eligen. Nosotros debemos de mantener nuestra soberanía, pero también entender que hay ciertos retos que solos no se pueden combatir. El crimen transnacional, el narcoterrorismo, no es algo que el Ecuador lo puede combatir solo. Necesita apoyo de sus vecinos, necesita apoyo de diferentes naciones. Con la Comunidad Europea tenemos una relación bastante buena, trabajamos muy de cerca con Europol, con los Estados Unidos trabajamos también muy de cerca con Departamento de Estado, con Departamento de Guerra y con las diferentes naciones buscamos blindar la seguridad de nuestra gente para que puedan vivir en paz, para que puedan tener una buena vida. ¿Y qué características, por ejemplo, tendrían que tener esos gobiernos aliados? Bueno, que respeten al Ecuador, que respeten nuestra soberanía y al mismo tiempo que quieran ayudar de verdad, que no sea solo pues, algún tipo de ayuda con piola, sino que sea digamos, una sociedad entre dos naciones con un mismo fin, que es acabar con el crimen y es darle paz a la gente. También es un hecho, presidente, que usted pertenece a una generación distinta de líderes latinoamericanos y me gustaría también tocar específicamente el tema de lo que ha ocurrido en Venezuela o lo que está pasando en Cuba. ¿Usted cree que también en América Latina de alguna manera se está agotando el ciclo pues, de estos regímenes autoritarios que han sido tan brutales? Bueno, sí, también se está acabando se está agotando corrientes políticas que se basan netamente en una ideología vacía y cero pragmatismo. Asimismo, como podemos ver que en los teléfonos celulares, pues en TikTok, hasta mi hijo de 4 años puede ya hacer swipe y mover entre pues, un post o otro. También podemos ver que la atención de la gente hacia la política es cada vez menos paciente. Entonces, como es cada vez menos paciente, vemos mayor deseo, más que necesidad, de gobiernos pragmáticos. O sea, ya el romanticismo ideológico
del siglo pasado, pues de una sociedad en que se hablaba pues marxista, una sociedad netamente capitalista que toma 20, 30 años, trabajo duro, estructura, etcétera, etcétera, eso ya está agotándose. La gente quiere resultados, la gente quiere seguridad, la gente quiere vivir mejor y que pues el gobierno no le friegue la vida, nada más. Y también me gustaría preguntarle sobre el costo personal de gobernar. Bueno, sabemos que usted encabeza uno de los, o cuenta con uno de los dispositivos de seguridad más estrictos del continente, incluso ha gobernado bajo amenazas constantes, atentados contra su vida. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando pues ejercer el cargo de la presidencia implica convivir con ese nivel de riesgo todos los días? Pero es muy duro porque es un cuestionamiento constante de si es que vale la pena o no. Yo tengo una hija de 7 años, uno de 4, uno de 2, y antes de eso yo tenía mi vida privada, era empresario, no me metí en la política por necesidad económica, me metí para ayudar a la gente y porque no quería perder a mi país. Vi muchos casos de gente de mi edad, un poquito menores y un poquito mayores, que simplemente se rendían y decían, ¿sabes qué? No, me voy a vivir a Estados Unidos, voy a Europa, voy a hacer mi vida allá, mis hijos van a estar más tranquilos. Ese lo veía como un camino más fácil, pero no era lo que me iba a dar tranquilidad a lo largo de mi vida. Amo mi país y quería cuidarlo. Por eso me lancé en el 2023, cuando todo el mundo pensaba que estaba loco, por un periodo de 18 meses, pero fue una elección clave. Fue una elección que si es que nosotros no nos involucrábamos, ganaba el correísmo, ganaba el socialismo del siglo XXI y se iba a radicalizar, porque ese era el discurso de ellos en esa elección. Se iba a volver más extremista. Lo evitamos. Y hoy sí vivo con amenazas, mi familia vive con amenazas todo el tiempo, pero si no tenemos nosotros mismos la valentía de luchar, imagínense una pobre familia de un barrio pobre, suburbano de Guayaquil o en el este de Quito o en partes de Manta o de Puerto Viejo. Ahí habría total desesperación y no habría ningún tipo de esperanza. Y para ir cerrando, presidente, en ese sentido, entonces, dentro de 20 años, ¿cómo le gustaría que recordaran su presidencia? Bueno, bien, capaz me invitarán en ese momento a México a dar una charla, a contar todo lo que hicimos y cómo cambiamos el país y estar tranquilo, poder caminar las calles de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Van a haber gente que no les va a gustar lo que pasó durante mi gobierno, va a haber muchos que sí. Eso así mismo es la democracia y así mismo es la historia de la vida política. Pero que exista ese respeto y esa tranquilidad nuestra de que hicimos las cosas bien, de que lo hicimos con amor a nuestro país y poder vivir en un país de paz, de prosperidad, poder ver las obras que se hicieron y espero encontrarme también con personas que les cambiamos la vida, con jóvenes que recibieron un crédito de emprendimiento, con pues alguna madre soltera que recibió una beca para estudiar, alguna familia que recibió una casa en nuestro plan Credit Casa, o algún exportador que con nuestras políticas pues le pudo dar empleo a miles de personas. Así quisiera verme en 20 años. Y bueno, por último también, pues sabemos que tiene una agenda de trabajo en Estados Unidos y no sé si también como parte de sus actividades tenga previsto asistir al juego de la selección de Ecuador, si es así, ¿tiene algún pronóstico? Bueno, sí, vamos a estar apoyando la selección, voy a ir con mi hijo. Mi marcador es 2-1, esperemos, gana Ecuador. Y después de eso, pues el día lunes tenemos reuniones muy importantes en Casa Blanca, así mismo como en el Departamento de Guerra y en el Pentágono.
Pues muchísimas gracias, presidente. Gracias por la conversación. Gracias a ustedes.